Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en el libro de Éxodo el capítulo 3. Éxodo capítulo 3, segundo libro de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Entonces empezamos. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto las aflicciones de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hasta aquí nada más. El domingo pasado empezamos a hablar acerca de Dios y de la persona de Dios. Y habíamos dicho que es difícil hablar acerca de Dios, porque Dios está más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero lo que el hombre cree, lo que nosotros creemos acerca de Dios, es lo que define nuestra vida espiritual, es lo que define nuestra relación con Dios, es lo que define nuestra adoración, es lo que define qué es la iglesia. Todo depende de lo que pensemos de Dios y de lo que analicemos acerca de Dios. Si tenemos una idea muy pequeña de Dios, muy chiquita de Dios, muy reducida de Dios, nuestra vida espiritual va a ser raquítica. Nunca va a poder crecer. Tenemos que tratar de entender que Dios está más allá de lo que podemos entender. Esto parece un contrasentido, pero es así. Hasta que no entendemos que Dios está más allá de lo que yo puedo entender, es difícil que yo pueda crecer espiritualmente. Para gozar de la paz de Dios, del gozo que Dios da, de la alegría, de la esperanza, tenemos que tener una idea más o menos cabal de quién es nuestro Dios. Claro que tenemos muchas barreras para conocerlo. En primer lugar, porque nuestra mente está ligada a lo material. Y como estamos ligados a lo material, todo lo queremos ver, tocar, oler, medir. Esto es fundamental. Y Dios está más allá de eso. Y entonces nos sentimos mal cuando hay algo que va más allá de lo que nosotros podemos ver, tocar y sentir. Por otro lado, nosotros vivimos en el tiempo y cuando hablamos de Dios hablamos de eternidad.
Y yo les marqué algunas cosas que uno tiene que pensar acerca de esto. Todos nosotros decimos, bueno, todas las cosas comienzan en un momento y terminan en un momento. Y yo no puedo pensar en algo que no tenga fin nunca. No puedo pensar en el universo que aunque viaje, esto no tiene una pared que dice acá se terminó. Entonces digo, pero ¿cómo es esto? Y acá es donde empieza a estallar la cabeza, ¿no? Y 2 o 3 hermanos me vinieron a decir que después de pensar eso, empezaron a sentir lo que yo llamo el vértigo, ¿no? Se siente como un vértigo interior de que acá hay algo que yo no lo puedo captar, algo que no lo puedo agarrar, algo que va más allá de mí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo entender lo que es eterno, lo que no termina? Ahí nos damos cuenta cuán chiquita es la capacidad humana para entender. Porque nosotros, que vivimos en un granito de arena en el universo y estamos acá, queremos comprenderlo todo. Y Dios nos desafía y nos dice, miren, no lo vas a poder entender. Y en ese sentido aparece la sabiduría del rey David, que en vez de tratar de entender la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, él dijo, bueno, si Dios es omnisciente, yo no voy a tratar de entender por qué es omnisciente, voy a decir, me conoce bien, porque lo sabe todo de mí. Si Dios es omnipresente, entonces me siento tranquilo, porque donde yo esté, el Señor va a estar. Pero no intentó hacer lo que hacemos los occidentales, tratar de entender qué es esto. Dios está más allá de nuestra comprensión. Por eso David dice en el Salmo 139, sobre el cual pensamos la última vez, David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, cuando dice alto es, dice, no puedo alcanzarlo. Dios está más allá de esto. Se dio cuenta de que el conocimiento lo sobrepasaba. En el siglo XIX, uno de los grandes predicadores del siglo XIX, Spurgeon, decía, es un tema tan vasto, el tema de Dios, que descubrimos que nuestra plomada no puede sondearlo. No podemos llegar hasta el fondo. Y dice que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura. Ningún tema humilla más a la mente humana, que pensar en Dios. Porque ahí es cuando sentimos que realmente hay algo que se va. Por eso me gustó que algunos que estuvieron pensando en el infinito y en todo eso, estaban con ese vértigo y le digo, mire, no siga pensando en eso porque le va a estallar la cabeza en cualquier momento. Porque realmente sentimos el impacto de lo que no llegamos a entender. El conocimiento de Dios es insondable, pero llegamos a una conclusión después de intentar esto, y es que solo puedo conocer a Dios en la medida en que Él se muestre, en que Él diga cómo es. Solamente así lo puedo llegar a conocer. No por el conocimiento mío simplemente, sino con aquello que Él me comunica, esto que nosotros llamamos la revelación, cuando Dios me dice, es esto, ¿no? Y por eso esta mañana leímos esta historia de Moisés, porque Moisés era una persona que conocía a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía sus antepasados que habían sido hombres de Dios. Los antepasados de Moisés habían sido Abraham, Isaac, Jacob, José. Quiere decir que él conocía al Dios de sus padres. Y él sabía quién era Dios. Sabía lo que había hecho con Abraham, sabía lo que había hecho con Isaac, con Jacob, con José, cómo habían llegado a Egipto. Quiere decir que él tenía conocimiento acerca de Dios. Seguramente Moisés rogó a Dios porque su pueblo estaba esclavo para que fuera liberado. Pero un día, estando en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, tiene una revelación especial de Dios. Dios se acerca a él para comunicarle algo. Ve una zarza que arde en el desierto. Y una zarza que arde en el desierto no es una cosa extraña, porque usted sabe que muchas cosas, sobre todo en zonas desérticas, por la alta temperatura, entran en ignición. Así que Moisés vio muchas zarzas que se incendiaban a causa del calor, a causa también de la reflexión que produce la luz sobre la arena. Quiere decir que esto no era un espectáculo ajeno a él. El asunto es que la miró una vez, la miró otra vez y no terminaba de arder.
Y entonces ahí surge la curiosidad humana. Si es una salsa que se está quemando, en algún momento se tiene que terminar de quemar, pero esta salsa no se consume, no se termina de quemar. Y entonces le llama la atención y se acerca para ver, típico del hombre, quiero saber, en alguna forma quiero saber qué es lo que está pasando. Y entonces dice que viendo Dios que se acercaba, le dijo, Moisés, Moisés, y ahí él siente que está frente a lo sobrenatural. Y frente a ese milagro que lo toca allí en el desierto, él se detiene y escucha que Dios le dice, no te acerques, no te acerques. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Es tierra santa. Y entonces ahí empiezan las normas. Dios le pone un límite. Dice, acá no podés entrar con el calzado puesto. Ahora, ¿por qué no podía entrar con el calzado puesto? Entre los orientales el calzado es lo que los protegía de la contaminación y de la corrupción del camino. Quiere decir que era todo lo que llevaban ellos consigo. Por eso cuando llegaban a las casas, aún lo hacen muchos orientales, se sacan los zapatos y los dejan en la puerta. Y en la casa se entra sin zapatos, para no contaminarla. En las mezquitas hoy, cuando usted entra, tiene que descalzarse, no puede entrar con los zapatos. Y entonces le dice, quítale el calzado de tus pies, el lugar en que pisas es santo. Ahora, no es que a Dios le preocupara las sandalias de Moisés, no le preocupaba eso. Le preocupaba señalar un límite. Acá estoy yo, que soy santo, y ahí estás vos, que sos pecador. Entonces le está trazando un límite. Le está diciendo, acá se va a relacionar un hombre con su Dios. Por lo tanto, tiene que hacerlo con cuidado. Tiene que hacerlo con cuidado. Tiene que hacerlo con cuidado. Tiene que hacerlo con reverencia, porque acá está Dios. Y ahí está el hombre. Fíjense que Moisés no dijo ese día, bueno, un aplauso para Dios, que se ve tanto ahora. No salió por ese lado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo golpeó profundamente. Entonces era una cuestión de aplaudir, era cuestión de que estaba frente al Todopoderoso. Y entonces él le dice, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto ya me da la clave de que él lo conocía. Y en ese momento que él escucha eso, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo. Por supuesto que este miedo es un miedo muy particular. No es el miedo ante lo desconocido, porque él sabe cuál es la actuación de Dios y cómo Dios trató con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y sabe que si lo está llamando no es para bajar un rayo y destruirlo, sino que lo está llamando por algo. No es un Dios amenazante, no es un Dios imprevisible, pero él lo que tema es porque está frente a un Dios incomprensible, que es distinto. Lo que yo no comprendo produce en mí temor. Quiere decir que si podemos dividir las dos palabras, diríamos que miedo es lo que yo tengo frente a lo que no puedo manejar, lo imprevisible. Pero Dios es previsible. Yo sé cómo piensa Dios y sé qué es lo que Dios busca del hombre. Lo que pasa que Dios es incomprensible y él estaba frente a lo que no se puede comprender. La presencia de lo sobrenatural lo conmueve profundamente y entonces se cubre el rostro, se tapa la cara porque está delante de la presencia de Dios. Y yo creo que esto es una de las cosas que son constantes en la palabra de Dios, que cada uno que se acerca a Dios se siente esa presión de la presencia de Dios, esa presión que apabulla, que inquieta, que aplasta, porque estamos frente al Señor mismo del universo. Y Moisés le hace dos preguntas. Fíjense que estas dos preguntas las podemos después hacer una síntesis. Él dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Se puede sintetizar, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Señor, ¿quién eres tú? La pregunta es,
¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta ahora yo sabía quién era, Yo sabía quién era. Yo sabía que era un hebreo criado por los egipcios, que un fugitivo de la justicia egipcia, que apacentaba las ovejas de mi suegro y creía que Dios era el Dios de mis antepasados, era el Dios de mi pueblo, pero ahora se me mueve todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y yo creo que cuando llegamos a Dios, lo primero que nos preguntamos es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? David, viendo la creación y la naturaleza, decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta es, ¿y quién eres tú? A Moisés le está pasando en este momento lo que le pasaba a Job, ¿se acuerdan? Job protesta y habla con los amigos y discute, y todo el libro se pasa así, yendo y viniendo porque está sufriendo y los amigos se lo explican de una forma y él le dice lo otro, y entonces cada uno da su opinión de lo que Dios está haciendo, y cuando llegamos a los últimos capítulos, hay 3 capítulos donde habla Dios. Dice, entonces Dios vino y habló desde un torbellino, y le habla, 3 capítulos. Ahí nadie interrumpe, pero Dios hace una serie de preguntas, y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta, y cuando llega al final, entonces Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como diciendo, podemos discutir un montón de cosas abajo, pero cuando uno se encuentra con la presencia de Dios, allí vemos la grandeza de Dios. La presencia de Dios obligó a Moisés y obligó a Job a replantearse toda la vida. A decir, Job decía, de oídas te había oído. Yo lo que sabía de Dios no sirve, realmente no alcanzo, no conocía nada de Dios hasta este momento. Y cuando usted lee esos 3 capítulos anteriores, léalo en su casa, está al final del libro de Job, los 3 penúltimos capítulos, por así decirlo, en el último capítulo ya se cierra la historia, Dios hace una serie de preguntas como diciendo que humillan al hombre, porque le dice, ¿qué sabes tú de esto, de aquello, de lo otro? ¿Acaso lo mediste? Y ahí nos muestra Dios la grandeza, y Dios le pone el freno a Job, y Job dice, bueno, yo hasta ahora, era como si lo hubiera oído al pasar lo de Dios, ahora me estoy dando cuenta realmente de la grandeza de Dios. Es una experiencia que excede toda comprensión, acercarse a Dios. Jacob se huía de su padre, ¿se acuerdan? Le había robado la primogenitura, huía de su padre, llega a un campo y tiene que dormir en medio del campo, hay allí unas piedras, toma una piedra, se pone, le usa la piedra como almohada, se pone allí, y Dios viene y le dice, Jacob, yo estoy contigo, te voy a guardar, volveré a traerte a esta tierra, no te voy a dejar, y ve una escalera que une el cielo con la tierra, y la promesa de Dios es tan grande, tan maravillosa, ¿no? No te dejaré, te guardaré, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Es una promesa tremenda. Y cuando termina la visión, Jacob dice, qué terrible que es este lugar. Yo hubiera esperado que dijera, qué maravilloso que es este lugar. Pero no dice qué maravilloso que es qué terrible que es este lugar. Porque es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Por qué dice qué terrible y no dice qué maravilloso? Porque había sentido el impacto que lo conmovía de lo que era la presencia de Dios. Cuando Isaías tiene su visión del templo, él dice que ve a Dios sentado en su trono, y entonces dije, ay de mí que sois muerto, porque vieron mis ojos la santidad de Dios, la grandeza de Dios. Daniel, cuando tiene su visión, dice, no quedó fuerza en mí, es decir, me quedé sin fuerzas delante de la presencia de Dios. Fíjese que todos están desfalleciendo en ese momento frente a la grandeza del encuentro con Dios. Hay algo maravilloso en que cualquiera de nosotros, así donde esté, yo pienso en mi escritorio, donde me siento cada mañana, me siento allí y en ese lugar está la presencia de Dios y Dios me está escuchando. Y es terrible, maravilloso y nos hace desfallecer pensar en esa presencia que está todos los días con nosotros,
que tiene todo poder y que nos da toda protección. Es el Dios eterno. El hombre que más cerca estuvo de Jesús, y ustedes recuerdan que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie reveló a Dios como Jesús, ¿no? Juan fue el hombre que estuvo más cerca. En la última cena reclinó la cabeza en el pecho de Jesús. Reclinó la cabeza en el pecho de Jesús. Y en el Evangelio él dice: era el discípulo al que Jesús amaba. Tenía el amor supremo. Cuando ya era muy viejito, habían pasado 60 años de ese día, está en la isla de Patmos y está él desterrado por cristiano en esa isla. Y está solo. Y entonces se le aparece el Señor. Y cuando él lo ve, él dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Ahora lo veía en gloria. Quiere decir que la grandeza de Dios tiene eso, ¿no? Que nos presentamos delante de Dios y sentimos el impacto, el estremecimiento de la presencia de Dios. Y entonces yo quiero poner esto en pregunta. Cada vez que nos acercamos al Señor, ¿sentimos ese estremecimiento? Martín Lutero decía que el hombre se ha desacostumbrado tanto a la presencia de Dios que ha dejado de temerle y ya no se estremece. Y creo, hermanos, que lo que tenemos que buscar es ese estremecimiento, porque si no nos estremecemos en la presencia de Dios es porque no hemos entendido quién es Dios. Aquellos que entendieron quién era Dios se estremecían, sentían el impacto de la presencia de Dios en su vida. Cuando llegamos a la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos dice que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, nos abrió el camino para que llegáramos allí. Los hebreos tenían en su templo un lugar que era el lugar donde estaba Dios y no se podía entrar. Ese lugar era un lugar privado, era la presencia del Dios Santo y había un velo que lo separaba de ese lugar. El sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, una vez al año, hacía un sacrificio y con la sangre del sacrificio la llevaba hasta ese lugar. Y era la única vez al año en que podía entrar a la presencia de Dios. Ahora imagínense ustedes a ese sumo sacerdote. El pueblo está reunido, son miles, cientos de miles de personas, porque es el día de la expiación del pecado del pueblo. Y el sacerdote mata el cordero y toma la sangre y va llegando al velo. Hasta ahí ha llegado todos los días, pero ahora tiene que atravesarlo. Y él sabe que allí está la presencia de Dios. Del Dios aquel que cuando llevaron un fuego que no era el correcto, lo fulminó a los hijos del primer sacerdote, Aarón. Y él va a llegar a ese mismo lugar. ¿Qué piensan ustedes que sentía ese sacerdote cuando llegaba allí? Que él no podía hacer eso por rutina. Yo me imagino al sacerdote llegar a aquel lugar temeroso y correr el velo y entrar con la sangre, que era la única protección que tenía, la sangre derramada del cordero. Ahora, cuando llego al libro de Hebreos, dice que toma la misma figura y dice: el Señor Jesucristo nos abrió el camino para que lleguemos hasta ese lugar. Yo no llego a la presencia de Dios con la sangre del Cordero, llego por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo que me permite llegar hasta ese lugar y que Dios me escuche. Lo que me permite entrar al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios y que Dios esté escuchándome. Esto es lo grande de la obra de Jesucristo, que nos abrió el camino hacia el Padre para que no estemos más en temor como estaban antes. Pero esto no quita, mis hermanos, la reverencia y el respeto que yo le debo a Dios. Yo puedo entrar confiadamente porque sé que la sangre de Jesucristo ha pagado, pero esto no implica que tengo que frivolizar ese momento, que hacerlo superficial, que hacerlo rutinario. Tengo que llegar a la presencia de Dios entendiendo realmente quién es.
entendiendo que estoy frente a la presencia conmocionante del Creador de todas las cosas. Y yo digo que como cristianos tenemos que abandonar la frivolidad, la superficialidad con que hoy se habla acerca de Dios y con la forma en que se está acercando acerca de Dios. Me da mucha pena. Mucha gente que digo no conoce a Dios, porque si conociera a Dios no lo haría en esta forma. Yo escucho gente que ora a Dios y quiere obligarlo a Dios y le grita a Dios que tiene que sanar ahora, ahora, ahora. Como si Dios fuera su sirviente, como si estuviera con la lámpara de Aladino y salió el genio y entonces ahora me tiene que servir a mí. Esto es una falta de respeto a Dios. Pero esto lo que habla, hermanos, es de un desconocimiento de lo que Dios es. Porque si yo entiendo lo que Dios es, no le doy órdenes, no le doy órdenes. La frivolidad de la alabanza y de la adoración, donde muchas veces todo se resume en un gran show, donde aplaudimos a Dios, y yo no estoy en desacuerdo con una iglesia que se aplauda, pero prefiero siempre que se aplauda a los hombres y no que se aplauda a Dios, porque Dios merece un culto especial que es la adoración, la adoración. Y la adoración habla de un corazón rendido delante de Dios, la presencia de un Dios que nos sigue haciendo estremecer. Necesitamos valorizar lo sagrado, hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y cuando yo pienso eso, que Él está aquí, tiemblo al abrir la Escritura, hermano, tiemblo. Porque Él está presente aquí. Y Él está midiendo lo que yo digo, lo que yo enseño, lo que yo estoy diciendo. Es estremecedor pensar en la presencia de Dios y en lo que el Señor prometió para nosotros. Para eso tenemos que recuperar ese estremecimiento, volver a valorar lo sagrado. Hay cosas que son sagradas, hay cosas que son sagradas. En nuestra cultura se juega con muchas cosas que son sagradas. No debe jugarse con cosas que son sagradas. No debe jugarse con el nombre de Dios, ni con las leyes de Dios, ni con las instituciones de Dios, porque son sagradas. Y hemos perdido el sentido de lo sagrado. De esto no, porque pensamos que se puede jugar con cualquier cosa, y que se puede decir cualquier cosa, y que se puede hacer una broma con cualquier cosa, y que se puede usar la institución de Dios de cualquier manera. Y no nos damos cuenta que estamos llegando a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Y que hay momentos que son solemnes en la presencia de Dios. Todo momento en que hablamos de la presencia de Dios son solemnes, pero hay momentos especiales donde se intensifica eso, cuando vamos a partir el pan y vamos a recordar a Jesucristo. Es un momento solemne, sagrado. Cuando el pueblo de Dios se para, inclina la cabeza para orar, es un momento solemne, sagrado. Estamos entrando en la presencia de Dios directamente. Yo recuerdo que cuando era muy chico llegábamos a la iglesia y en el momento de la oración todo el mundo se paraba y casi siempre porque alguien llegaba tarde y llegaba en el momento de la oración. Y se paraba toda la gente que llegaba, se paraba en el lugar donde estaba cuando comenzaba la oración, nadie se movía. Estaban allí detrás de la puerta esperando. ¿Por qué? Porque se está invocando el nombre de Dios. Se está invocando el nombre de Dios. Y entonces es solemne ese momento, es solemne lo que está pasando. Estamos hablando con Dios. Y después que se terminaba la oración, entonces todos se movían y se ubicaban en sus lugares. Era una forma de respeto que lamentablemente hemos ido perdiendo y que tenemos que recuperar, porque es recuperar la dimensión de Dios, es recuperar eso. Estamos en la cena del Señor y vamos a partir el pan. Es interesante escuchar cuando Martín Lutero tuvo por primera vez que hacer esto, que dice, temblé en tal forma que no pude hablar, balbuceaba, porque decía, yo hacer esto. Esto no es llenar de mística la fe, esto es tener conciencia de lo sagrado. Estamos ante la institución de la redención, esto es lo sagrado, lo sagrado. Nos acercamos hasta Dios.
Yo insisto y estoy insistiendo en cuando una persona se casa y viene a la iglesia, los votos matrimoniales, que es algo que está todo el pueblo reunido, escuchando a alguien que se compromete a cumplir los principios de Dios. Y hay lugares donde se han sacado los votos matrimoniales, entonces cada uno dice lo que se le antoja, ¿no? Y yo he escuchado cosas que son barbaridades, frivolidades para hacer reír a la gente. Te prometo que te voy a lavar los platos todos los días. Y usted dice, ¿eso es un voto matrimonial? Estamos en la presencia de Dios. Se ha perdido el sentido de lo sagrado. Y esa pérdida del sentido de lo sagrado nos afecta a nosotros. Recuperemos el estremecimiento frente a Dios, valoricemos lo sagrado y mantengamos la reverencia y la adoración a Dios. Para eso tenemos que establecer una relación íntima, una relación personal. Para eso tenemos que entender quién es Dios. Y frente a ese Dios nos inclinamos y adoramos. Y la adoración aparece justamente en el momento en que aparece la reverencia y en que aparece el estremecimiento de la vida, porque estamos en la presencia de Dios. Vamos a orar al Señor. Yo les pido que nos inclinemos en oración delante de Dios en este momento. Señor, al entrar a la presencia tuya, lo hacemos conscientes de nuestra debilidad y de nuestras fallas, conscientes de nuestras limitaciones, y estamos tratando de tomar conciencia de lo que es tu grandeza y lo que es tu santidad. Y Señor, te rogamos que esta palabra que tú dijiste a Moisés, de que tenía que llegar con reverencia hasta la presencia tuya, pueda ser también nuestra experiencia como hijos tuyos en Cristo Jesús. Para que aprendamos, Señor, a reverenciar tu nombre. Aprendamos, Señor, a comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Aprender la diferencia tremenda que hay entre el Dios eterno y el hombre pecador. Y valorar la grandeza del sacrificio de Cristo, que vino y se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Padre, esta mañana queremos agradecerte una vez más por el sacrificio del Señor Jesucristo, que hizo posible que tan sencillamente inclinemos nuestro rostro y podamos comunicarnos contigo. Te damos gracias por este privilegio que no tuvieron los antiguos, que era entrar a la presencia tuya directamente por Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que haya en nosotros un sentimiento de valorización de lo que es la vida espiritual, de valorización de lo que son las cosas santas y sagradas, de reverencia ante tu presencia. Señor, que cuando lleguemos ante ti, sintamos que estamos en la casa de nuestro Padre, que estamos hablando con aquel que nos ama, que nos comprende, pero que nada de eso quite el respeto, la reverencia que tenemos que tener ante la presencia tuya. Señor, habla esta mañana a nuestros corazones para que podamos ofrecerte la verdadera adoración cada vez que nos reunimos y podamos traer ante tu trono el corazón rendido y agradecido por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Señor, quisiéramos ofrecerte esta mañana nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Llegamos al final.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.